uno le pide. Ánimas del purgatorio, por ejemplo, yo le decía, siempre le digo eso a mi esposo, Mario, Alberto, protégeme a este muchacho, protégeme a Eliana, que le resulte un trabajo bueno, y verdad, le resulta. Al muy poquitico tiempo ya le resulta su trabajo. Pero yo creo mucho en ellas. ¿Cómo se hace la oración? ¿Cómo se hace la petición a las ánimas? Siempre se hace el Santo Rosario de las ánimas. Si uno quiere, si no, yo la mayor parte siempre hago ánimas del purgatorio que les pudiera aliviar. Que Dios las saque de pena y les lleve a descansar. El Padre Nuestro y el Ave María. ¿Usted ha tenido acercamientos paranormales con otras entidades? Sí, con el duende. ¿Cómo eran las trenzas que le hacía el duende a usted? Así como le hacen a los caballos, una cosa como pegotudo, unos trenzas todas torcidas. Y me perdían los zapatos, el pelo me amanecía pegado así como con trenzas. Bienvenidos, aquí estamos en el podcast del Rincón del Miedo 666. Yo soy Julio Polo y los acompaño para contarles historias de actividad paranormal, de casos extraños, misteriosos y mucho más. Si usted tiene historias para contarnos, puede escribirnos y dejarnos su relato. Hoy estamos celebrando la Semana Santa. La Semana Santa, que es una semana de actividad religiosa muy poderosa, de actividades donde los espíritus están atentos a los rezos de los cristianos, de los católicos, de los creyentes. Pero también, y aunque ustedes no lo crean, de un aumento significativo de actividad paranormal. Así que bienvenidos a este podcast de hoy. Tenemos una invitada muy especial, doña Edith. Ya nos va a contar quién es doña Edith, una mujer que tiene historias para todos ustedes y por supuesto a quien saludamos en este podcast. Doña Edith, bienvenida. Gracias. ¿Su nombre completo cuál es? Edith Escobar Torres. Edith Escobar Torres. Doña Edith es una devota de las ánimas. Estuvimos hablando el otro día precisamente en nuestro podcast sobre las ánimas porque había una interacción muy importante de las personas con el asunto, debido a que muchas personas creen en las ánimas. Son crecientes el número de personas que es devota a las ánimas. Pero ¿cómo es esa devoción a las ánimas? Primero, doña Edith, para contarnos un poco sobre el tema, ¿cuál es la oración? ¿Cómo se hace la oración? ¿Cómo se hace la petición a las ánimas? Bueno, siempre se hace el Santo Rosario de las ánimas. Si uno quiere y si no, yo la mayor parte siempre hago ánimas del purgatorio que nos pudiera aliviar. Que Dios las saque de pena y les lleve a descansar. El Padre Nuestro y el Ave María. ¿Y funciona? ¿A usted le ha funcionado? Sí. Bueno, en la Semana Santa obviamente quisimos tocar el tema de las ánimas porque es un tema donde las ánimas que están en el purgatorio, que es una zona intermedia, digámoslo así, son las almas que no han podido trascender. Y estas oraciones, ellas conceden favores con el objetivo de que las peticiones puedan llevarlas, digamos, a la luz. En medio de estos favores, ¿usted tiene historias que le han sucedido? Sí, con el esposo más que todo. Cuénteme un poco. Vea, resulta que a mí me salió la pensión a los 3 meses. Pero antes, como 20 días antes de llamarme, en el oído me dijo algo, que había un papel que no había aparecido y me nombró una persona que ya lo había votado. ¿Su esposo que había fallecido? Sí, ya había fallecido. ¿Hace cuánto había fallecido? ¿Cuánto llevaba él? Pues él murió, él lleva 5 años. Y llevaba como 3 meses cuando me resultó la pensión. 3 o 4. Bueno, y entonces me dijo sobre ese papel, porque él tenía otro hijo por fuera. Entonces el muchacho era enfermo, entonces la pensión había que repartirla para él y para mí. Pero es como que no quería ya mucho, porque él en vida me decía que él no quería porque ellos tenían su forma de vivir. Bueno,
Entonces, él me lo dijo en el oído que ese papel no había aparecido y que ella lo había botado, la señora, había botado ese papel. Yo me levanté toda intrigada y le conté a los muchachos, le dije, mira lo que me pasó anoche. Bueno, cuando a los 8 días sería, no me acuerdo qué, más o menos la fecha, me llamaron de Cali que me presentara. Me fui, entonces me dijo doña Edil, todo está muy bien, su pensión ya salió bien, pero al muchacho no le ha salido, porque hace falta un papel. Mire, ya hace falta un papel. Lo que él le había dicho. Lo que él me dijo, porque él como que quería más que nosotros quedáramos con toda la pensión. Bueno, yo dije, bueno, doctora, tranquila. Entonces al muchacho le demoró como 4 o 5 meses para llegarle, porque como que buscaron un papel seguro falso, quién sabe cómo sería. Bueno, de todas maneras, la pensión le llegó. Entonces eso es algo que es muy, muy real. Que las ánimas sí lo visitan a uno, y yo siento cuando hay veces que me soba la cabeza, pero así de vez en cuando. Al principio me da miedo, pero ya no, porque yo sé que es él. Digo, eso es el Mario. Bueno, y cuando ponen como las manos así en la cama, pues que se fuera como a acostar. Sí me da sustico al principio, pero digo yo, no, eso es el Mario, pues, porque le tengo que tener miedo. ¿Usted lo siente? ¿Siente la presencia de su esposo? Sí, yo siento la presencia. Es decir, él la está cuidando. Yo sé que él nos cuida. La función de las ánimas es esa, sobre todo la petición que ustedes hacen, usted que es devota. Sí, ser muy constante con ella. Yo por la mañana levantarme, le doy gracias a Dios por otro día de vida, y que me tiene aliviada, gracias al Señor, y le hago la oración a las ánimas, el Padre Nuestro, y ya por la noche también. Antes de acostarme, lo primero que hago es eso. Ánimas del purgatorio. Quien las pudiera aliviar, que Dios las saque de pena, las lleve a descansar. El Padre Nuestro y el Dios te salve. Había una consulta que hacían nuestros seguidores, principalmente sobre cómo se le debe pedir a las ánimas. Es decir, uno hace un pacto con ellas, porque lo que decía hace un momento precisamente es la realidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscan las ánimas? Las ánimas buscan la salvación. Son ánimas en pena. Entonces las ánimas lo que hacen contigo es concederte favores a cambio de que tú le entregues oraciones para que ellas puedan trascender. Pero ¿cómo se hace ese proceso? Es decir, uno le pide. Por ejemplo, yo le pido mucho, Mario, protégeme, y a mi hijo, protégeme a este muchacho, que no le pase nada, protégelo de los malos enemigos. Bueno, no, sí, y al Espíritu Santo, que soy demasiadamente devota a él. Esas son las oraciones para mí. Las ánimas, el Espíritu Santo, la oración. Lo de las ánimas no es solamente nuevo con el tema de su esposo. Usted nos contaba que viene de hace muchos años. Usted desde los 15 años está... Sí, porque yo como a los 14 años, en ese tiempo pues no es como hoy en día que no hay nada de esas cosas. Por ejemplo, las señoras eran socias del Sagrado Corazón de Jesús. Las muchachas buscaban niñas pues que fueran como muy sanitas para hijas de María. Entonces yo fui devota en la consagración de hija de María. Y de ahí yo comencé, porque mi mamá era muy devota a las ánimas y rezábamos mucho para las ánimas, y de ahí ya seguí encarrilada con las ánimas. Y yo le pido por mis muchachas, y yo digo que mi esposo está con nosotros porque, gracias a Dios, a los muchachos no les falta el trabajo, a ninguno de ellos dos. ¿Cuál es la petición que usted le hace? Que no les falte el trabajito a ellos, que me los cuide. Y usted nos contaba que su esposo, además de esa visita también, digamos, ¿cómo lo logró identificar? A través de una manifestación que le hizo a usted. El día que terminamos las novenas. Nosotros le hicimos en las novenas en la casa, el novenario. Bueno, ya cuando acabé la novena nos fuimos a acostar cada uno para su pieza. Bueno,
Y yo me acosté, pero yo no tenía miedo, porque la verdad no tenía miedo. Cuando apenas me acosté, sí, el corazón comenzó una palpitación horrible. Le dije yo, ay, ¿qué me pasa? Entonces comencé a llamarlo a él, hasta le arañé un pie y no despertó, porque lo había dormido. Cuando de pronto sentí jueces que me abrazó y me apretó, pero durísimo. Ahí fue donde yo perdí el sentido y yo sí sentía como que me iba a meter en un hueco, como en un tubo. Pero como que no cabía por ahí. Ya ahí fue cuando ya volví. Cuando él hacía como un negocio bueno, o ay, mira que me salió esto también, y cogía y me abrazaba. Por eso digo que él me dio ese abrazo seguro de gracia, porque como nosotros estábamos viviendo en el Quindío, él me decía, yo creo que ustedes no me van a enterrar en Cartago. Nosotros le decíamos sí. Y seguro, dándome las gracias que sí lo trajimos para Cartago, a hacerle su santa sepultura acá. Bueno, hay estas historias de las ánimas que tienen muchas connotaciones además. Usted nos contaba sobre un caso que le sucedió en una época antigua donde ustedes vivían como en un pueblo. ¿De qué se trata esto? Albán. Sí, cuando estaba la violencia, en puro empuje, bueno. Entonces, cuando eso mandaba Emilio Arango. Y resulta que él llegó muy cerca del pueblo, quedaba en un filito, llegó con todo su batallón, mucha gente, a atacar el pueblo. Entonces, el padre dijo, peguémonos de las ánimas del purgatorio. Pues nosotros en la casa de por sí, pues, éramos muy devotos. Y mucha gente que en ese tiempo, pues, eran como muy católicos, éramos muy católicos. Bueno, y entonces ese señor no bajó. Cuando amaneció, bueno, ay, gracias a Dios, no había bajado. Y él es que vio el pueblo lleno, que no cabía un alma más. ¿Quién eran las ánimas? Claro. O sea, ustedes hicieron la petición ese día. Sí. De la persona que estamos hablando en la época era digamos, una persona violenta. Una parte violenta. Y que iba a cometer un acto en contra de la población. Que era un el hombre padre le recomienda, recémosle a las ánimas. Ustedes hicieron lo propio. Y entonces el delincuente lo que vio es que el pueblo estaba completamente lleno de personas. Y todo el mundo era encerrado con miedo. ¿Estaba solo? Sí, solo. Y en la realidad estaba solo, pero él vio que por eso no quiso bajar, porque como vio el pueblo lleno, no le cabía una persona más. Si uno le incumple a las ánimas, es decir, yo hago un pacto con las ánimas y entonces toca hacer las oraciones, dejarles el vaso de agua, que ese también es importante. Pero si uno les incumple esa parte del trato, después de que ellas han protegido y todo lo demás, ¿hay represalias? Es decir... No, para nada, pues para mí nunca me ha pasado nada. No. Lo que sucede es que usted de pronto ha sido muy devota. Seguro, porque no como le falta la oración todos los días. Todos los días, por la mañana y por la noche. Entonces así mismo usted ve los favores retribuidos, ¿cierto? Claro. Pero las ánimas también pueden ser, digamos, lo que yo decía de la represalia, si uno no le cumple a ellas, entonces te mueven objetos, empiezan como a ser inquietas para hacerse notar. O muchas veces, ¿qué le digo yo? Sí, lo molestan a uno. Sí, hay veces que lo molestan. De pronto, por ejemplo, el caso de su esposo, cuando él la apretó así de esa manera, porque usted logró identificar que era él. Claro. De pronto era como haciendo un llamado. Yo lo tomo como que me dio las gracias. Me dio las gracias porque lo había traído acá a Cartago para darle su sepultura acá y que otra cosa, como... No sé, pues yo lo tomé más que todo fue así, dándome como las gracias. Que le había hecho su novenario, como hoy en día ya no se usa. Es una misa o 2 misas y ya. Yo sí seguí con la moda vieja. Doña Edith, a la gente le da miedo hacer este pacto con las ánimas porque hay indicios que manifiestan que a veces se tratan de demonios que se hacen pasar por ánimas con el objetivo de burlarse precisamente de lo que es el tema sagrado. Por ejemplo, ahora que estamos en Semana Santa,
hablar de este punto es importante. Sí. Porque en la crucifixión de Jesús, cuando fallece, se dice que Jesús fallece a las 3 de la tarde. Y los demonios, en sinónimo de burla, lo que hacen es hacer sus actividades, su mayor número de apariciones a las 3 de la mañana, que es una burla a la hora santa, que es la hora del fallecimiento oficial de Jesús. Pero los demonios, por lo general, tienden a ser unos maestros de la artimaña, de la mentira. Y ellos, se dice también, coloquialmente, popularmente, que a veces pueden disfrazarse bajo el papel de las ánimas con el objetivo de burlarse de la santidad, supuestamente haciendo las peticiones, pero las peticiones que ellos elaboran pues no son peticiones muy buenas. En ese orden de ideas, lo que le quiero preguntar es porque la gente le teme hacer el pacto con las ánimas. Para nada. Usted No que es lleva malo. desde los 15 años rezándole a las ánimas, dice que usted ha hecho pactos con las ánimas. Únicamente uno le pide ánimas del purgatorio. Por ejemplo, yo le decía, siempre le digo a mi esposo, Mario, Alberto, protégeme a este muchacho, protégeme a Eliana, que le resulte un trabajo bueno, y verdad, le resulta. Al muy poquitico tiempo ya le resulta su trabajo, porque yo creo mucho en ellas, porque la verdad... Antes de que falleciera su esposo y le hiciera las peticiones a su esposo, ¿a quién le pedía usted? A mi mamá, que ya estaba muerta. Y a todas las ánimas, que uno tiene mucha familia que ya ha muerto y uno les pide. Yo siempre les pedía a las ánimas. Pero ya ahora estoy muy enfocada es con ellos. Con mi hijo, con mi mamá y Mario, mi esposo. Bueno, basándonos en eso, por supuesto, doña Edith, casos, es decir, le han asustado bastante a usted en su casa o en algún lugar en específico que usted recuerde. ¿Ha tenido usted, digamos, momentos de tensión de ese tipo? Cierta vez vine yo de mi hermano, que él vivía en la Cascada, en la 14. Y resulta que nos reunimos varios hermanos ahí, y como somos todos recocheros, comenzamos a molestar. Entonces me dice una hermana, vea, vamos a jugar parqués. Le digo, pero hoy es Viernes Santo, no era malo. Y me dijo, no, yo no creo. Y nos pusimos a jugar parqués. Cuando en eso, ese estruendo en la cocina, tumbaron ollas y tapas. Y ahí mismo botamos el parqués y fuimos a ver todo el norte. Nos asustaron, porque él se sabía que que el parqués no es bueno. Y más es que todo ese día, Viernes Santo, que según eso, según las leyendas, cuando nuestro Señor murió, jugaron en la túnica de los dados. Entonces, malo. Está prohibido jugar sí, eso. Sí, está prohibido. Entonces, ahí sí nos dio susto. Y ya dejamos de jugar. Ya. Pero usted, o sea, ¿sintieron eso? Claro. Nosotros fuimos a la cocina todos amontonados de miedo. Y no había nada, todo estaba en orden. Fue y como nosotros un llamado. Sentimos que nos tiraron las ollas, las tapas al suelo. Y nada. Le hicieron como un llamado de atención. Eso es que sabe. por lo general se dice que hay cosas que no se pueden hacer en la Semana Santa, ¿no? El tema de jugar, pues, los dados... Más que todo eso. Más que haya el parqués es un juego de dados. Entonces, esa es una, digamos, advertencia de las que se hace. Pero hay otra cantidad de cosas, como no se puede tener relaciones sexuales. Ah, sí, también eso es malo. Pero como hoy en día, yo no sé, todo se ha acabado. Pero en el tiempo en que yo me levanté había muchas cosas muy bonitas. Por ejemplo, el jueves no se barría, se hacían bastantes arepas para 2 días. Uno comía esas arepas duras, pero bueno. ¿Y qué le digo? Muchas cosas. Uno iba a la iglesia, siempre de luto, guardándole el luto al Señor. ¿Y qué más hacía uno? No respetaba esos días, no se oía desde el día lunes nada de bulla, música, nada de esas cosas. Y todo era en silencio en la casa. Pero hoy en día no. Hasta yo ya me volví que ya perdí la vida en ese sentido, sí. Yo pongo musiquita porque me fascina, pero poquitica, a bajo volumen. Pero me gusta. Pero yo veo que no es malo. ¿O será que se acabó todos esos mitos? No sé. Sobre todo la gente cree que son mitos.
pero no son mitos. No son mitos, sí. Están basados en la realidad. En la lo que realidad. pasa es que, ¿qué es lo que sucede hoy, doña Edith? El demonio se apodera de la humanidad porque está perdiendo la fe en Dios. Y entonces cada vez vemos más actos de violencia y cada vez vemos más personas alejadas de la fe. De la fe. ¿Qué es lo que está llevando a eso? Precisamente el actuar de los demonios cada vez. Por eso, digamos, ha incrementado tanto la violencia, ¿cierto? Entonces cada vez el actuar de los demonios Claro. es más sencillo para cometer sus acciones. La gente alejándose de la religión, de la fe, del cristianismo, como usted lo quiera llamar, está llevando a que se pierda un poco eso y que le demos cabida o le abramos las puertas al diablo. Al diablo o las puertas a las entidades malignas. Por eso la Semana Santa es una semana donde ellos van a buscar atacar mucho. Yo lo hablaba el otro día precisamente con algunos colegas respecto al tema, porque cuando se aproximaba la Semana Santa es una semana de completa oración, pero también es la semana donde la maldad, las entidades malignas van a atacar a las personas. Lógico. Porque hay una brecha en la que se abre y muchas personas se volcan durante el año, no rezan, pero llega Semana Santa y van a querer hacer todas las acciones posibles, buenas, para compensar. Y ahí es donde está la equivocación. Entonces es como que se ha perdido, digamos, un poco más la fe. Sí, se ha perdido mucho. Y ahí es cuando hay que prestar atención y poner cuidado, doña Edith. Por eso, cuando hablábamos de las ánimas, porque la gente, voy a reiterar con este tema, temerosos a poder hacerle una oración a las ánimas o hacer un pacto con las ánimas. Cuando haces un pacto con las ánimas, no estás haciendo un pacto con el diablo, porque muchas personas dirán, no, eso puede ser peligroso. Las ánimas no son peligrosas. Para nada. Pactar con demonios sí es peligroso. Ah, sí, ahí sí. Pero con las ánimas no. Las ánimas son... Ellas lo protegen a uno. Sí, son espíritus que están deambulando, espíritus errantes que están deambulando con el objetivo de poder trascender, que no han podido trascender por sus pecados y que requieren de las oraciones de nosotros para poder hacer eso. Y lo decía hace un momento, a cambio nos hacen favores. Sí, eso nos lo puede usted certificar, que desde los 15 años ha sido devota de las ánimas. Devota de las ánimas. No, y que yo digo también, bueno, donde se ora tanto, porque allí se hace rosarios, viene la hija mía, hacemos un rosario, y fuera de la oración que yo hago siempre para acostarme. Bueno, entonces ahí no se va a apoderar el diablo, porque ¿cómo va a entrar si yo oro mucho? A toda hora y con el Espíritu Santo en la mente, diario. Espíritu Santo, protégeme. Tiene toda la razón. Con el vaso de agua usted lo ha dejado y se ha encontrado el vaso de agua que se lo bebe. Sí, el agua merma. Esa es una señal de que el ánima, es decir, pues, sí, como que vienen, será a tomar, pues ahí, hasta allá yo no puedo dar pues más testimonio, ¿cierto? Pero creo, porque es como se va, o será que se vaporiza, no sé. Siempre le da su vasito de agua y ella merma. Sí, no, es que... Y por ejemplo, el esposo mío era muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús. No le falta ahí en el altar y la Virgen. Somos muy devotos. Sí, lo que le decía hace un momento es que precisamente una de las peticiones que están consignadas para el tema de las ánimas es el vaso de agua. Porque precisamente como son ánimas en pena que están deambulando, mantienen con sed. Ese es el concepto de lo que se maneja con el tema de las ánimas. Entonces se le deja un vaso de agua y las oraciones son cosas esenciales. Esenciales. Y ellos no le van a hacer mal a uno. No, para nada, antes lo cuidan. Sí, tiene toda la razón. Bueno, doña Di, usted nos contaba también acerca de acontecimientos que le han sucedido, no solamente con lo de las ánimas, sino que también usted ha tenido acercamientos paranormales con otras entidades. Sí, con el duende. El duende. Sí, porque cuando estaba pequeña, tenía por ahí 6 añitos.
Y resulta, eso fue allí, estábamos en Modín. Y había un cañito de agua. Y uno iba, me mandaron con un tumbito de esos ¿cómo es que llama eso? Sí, como ¿de qué sería eso? En ese tiempo se usaban unos tumbos todos raritos. Y me mandaron a traer agua. En la parte de acá quedaba la quebradita, es un arroyito. Y aquí había un barranquito y había un guadual. Pues yo hasta donde yo sé, dicen que el duende se mantiene mucho en los guaduales. Bueno, yo estaba alzando la agüita, el tarrito, cuando de pronto sentí que traqueaba como ramitas, como esas guaduas. Entonces yo miré, cuando vi un viejito de pelito clarito aquí, y tenía una mochilita, y me hacía así, y me llamaba. Y a mí me dio susto, y yo salí corriendo y me fui para la casa. Yo dejé ese tarro allá. Y se fueron a mirar y no. Pero a mí me perseguía antes el duende. Se me perdían los zapatos, el pelo me amanecía pegado así como con trenzas. Hasta que cierto día le dijeron a mi papá que colocara, nos habíamos ido para la finca porque 2 hermanos tenían tosferina y en ese tiempo es que el cambio de clima era bueno. Entonces nos fuimos. Y allá me molestó más. Entonces le dijeron, vean, en el acerrío que hay allá, coloqué una capiruza y una guitarra, que con eso lo ahuyentan. Y así fue. A mí no me volvió a molestar para nada. La colocaron eso por la noche y ya. Y ya no me volvió a molestar, yo jamás. Sí, el duende también es una manifestación demoníaca. Se habla de que desaparece a las personas. Ah, sí. Es decir, él se los lleva. Se los lleva porque a mí me consta cuando vivimos aquí en el Chocó, en San José del Palmar, lo he oído mencionar. Sí. Bueno, nosotros vivimos allá porque mi esposo trabajó allá en el juzgado. Se pensionó, bueno. Y resulta que habían 2 muchachos, tenía uno por ahí que 16 años y otro más mediano, pero como que tenía como algo los 2 niños, no eran como bien. Y resulta que esos niños cada rato se desaparecían 4 y 5 días. Y ya ellos era que los llevaba el duende y después aparecían, que lo había llevado un señor chiquitico, decía uno de ellos, el que hablaba más. Hay personas que creen en esto, hay otras que son escépticas. Por eso hemos invitado a doña Edith, con 85 años, porque digamos que todo se ha ido transformando. Los duendes, al final de cuentas, son demonios que toman, digamos, una forma entre humana y anormal, ¿sí? Uh-huh. Y se manifiesta como una persona pequeña. Algunos lo llaman enanos. Pero son realmente entidades malignas, uh-huh, que lo que hacen es precisamente desaparecer a las personas, embolatarlas, como decían en esa época. Las embolata. Recuerdo muy bien porque esas historias nos las han contado nuestros abuelos y por eso hoy tenemos a doña Edith, sobre todo porque en esta Semana Santa, a quien hoy debe uno consultar sobre las ánimas, sobre estas historias, es a la gente que anteriormente le tocó vivir lo que realmente eran estas entidades malignas, ¿no? El duende es una entidad que ha sido muy tradicional. Hay muchas historias místicas sobre eso, pero lo principal que uno logra identificar del duende es, primero, que busca desaparecer a la gente. Como usted lo contó en su relato, la llamaba. Si usted accede a la petición del duende de acudir a su llamado, lo primero que va a hacer es embolatarlo o desaparecerlo o hacerlo perder. O hacerle maldades. Lo otro es lo que usted relataba. Entonces empieza con las maldades. Sí. Empieza a desaparecerle cosas, a hacerle trenzas. ¿Cómo eran las trenzas que le hacía el duende a usted? Así como le hacen a los caballos, una cosa como pegotudo, unas trenzas todas torcidas. Y esa es otra de las cosas, porque en varias fincas, principalmente donde ocurrían estos acontecimientos, encontraban a los caballos con trenzas. Sí, con trenzas.
Y se preguntaban, ¿pero qué es lo que está pasando? Y todo se atribuye al duende. Al duende. Y esas trenzas, ¿usted nunca sentía nada en la noche? Yo no sentía nada. Pero la lidia para peinarme, para quitarme todos esos nudos. ¡Ja! Era una cosa como pegada, eso era, mejor dicho, bien un enredo. elaborada. Era un enredo. Eso sí cabe un enredo. Pero bien elaborada la trenza, bien Sí, hecha. muy bien hecha, pero muy como enredada. Da miedo pensar que esa entidad maligna estaba ahí a su lado haciéndole esta trenza y uno ni por enterado. Como estaba pequeña, a mí como que no me daba miedo porque pues yo lo vine a ver esa vez porque me dijeron ya que era el duende, pero no, yo no lo volví a ver así, sino que ya me tiraba en la comida tierra, me embolataba los zapatos, me aparecía uno, el otro no, Sí. cosas así. Recuérdenos la apariencia de esa persona que usted vio cuando iba a recoger el agua. Cuando iba, era un viejito, caridelgadito, con el pelito acá como rucio, y llevaba un carrielito, de esos carrielitos viejitos, como de cuerito. Y él me hizo así, pero cuando él me hizo así, entonces yo salí corriendo. Y era pequeñito. Pues sería así. Ni tan enanito, no. Bueno, doña Edith, las historias sobre el duende realmente son mitos y leyendas en muchas partes del mundo. Pero estas entidades pueden hacernos daño. Son entidades que buscan hacer daño, principalmente a los niños. A los niños. Porque ese es como, digamos, el objetivo de esta entidad maligna, ¿no? Atacar a los niños. Atacar a los niños. Cuando empiezan a desaparecerse cosas en la casa, ¿se atribuye al duende? Sí, al duende. Que ahí es donde, digamos, es uno de los... De los que le embolatan a uno las cosas. Es uno de los signos que puede uno identificar de que está siendo atacado por un duende. Y las trenzas, que era lo que estábamos hablando también. Sí, las trenzas, sí. Porque los caballos se les hacen un poco de trenzas como en forma de nudo. Así le queda a uno también el pelo. Es una lidia para desamarrarle, para quitarle. Yo quiero aprovecharla a usted, porque es una mujer que ha vivido muchas cosas. Y este es un tema que yo quería entablar precisamente para todos nuestros seguidores, referente a las brujas. Hoy en día se dice, las brujas de que las hay, hay. ¿Cierto? No sé si le tocó vivir alguna experiencia en relación con eso y nos quiera compartir esa experiencia usted, También. doña Edith, acá. ¿De qué se trató? ¿Qué le Vea, sucedió? Resulta que yo estuve de jovencita, tuve una enfermedad. No, y nada que los médicos como que no eran capaces con esa enfermedad. Bueno, era una enfermedad leve, que era debido a los parásitos. Me cayó anemia. Hasta que una vez una pareja le dijo a mi papá, un matrimonio, déjela ir, que nosotros vamos para Caramanta, a mí nunca me olvida. Mire los años que tengo. Un señor Don Delio tenía una droguería allá y él atendía. Bueno, él atendió a unas personas y cuando me vio me dijo, ay, qué pesar de esta niña, se la están comiendo los parásitos. Y así fue, me mandó unos remedios, un purgante, cristoides, que tampoco me olvida. Y con eso tuve unos remedios para que me volviera la color y que engruesara. Me alivié, ya al mes yo ya estaba bien. Bueno, entonces esa pareja me dijo, ¿por qué no me dejas llevar a la niña unos días para la casa? Así fue. Me fui para allá. Era en una finca. Cuando por ahí a las 12 de la noche sería una luna hermosa. Y usted sabe cómo es en las fincas, que esos potreritos tan hermosos. Bueno, entonces le dije que yo quería ir al baño a orinar. Bueno, entonces ella me acompañó. Cuando nos paramos a mirar, un caballo lindo, blanco, pero hermoso. Es un caballo grande, caderón. Y daba vueltas y vueltas y vueltas y se devolvía y se devolvía. Entonces dijo ella, ve, tan raro, aquí no hay caballos. ¿Y blancos? No, aquí no hay sino 2 mulas.
Bueno, ninguna de las dos le paramos bola a eso. Cuando al otro día ella le dijo al esposo, ¿cómo le parece que anoche había un caballo blanco tan lindo dando vueltas acá en el pastal? Una bruja. Era una bruja. Claro. Hay formas de identificar también, ¿no? El tema de las brujas. Hay que ponerles, digamos, algunas contras. Mostaza o unos, ¿cómo es? Unos pantaloncillos al revés para cogerlas. Sal. La sal, eso le pasó a un tío que lo perseguía, una bruja. Entonces ella le dijo a mi abuelita, si de pronto oye un ruido, griten, mañana venís por un poquito de sal. Entonces, ¿verdad? Sí le gritaron. Cuando al otro día estaban estordeñando, cuando una señora con una tacita, pero no sé, le da pena como arrimar allá. ¿Qué? ¿Cómo amaneció bien? Y esperando ver qué era lo que quería con esa tacita. Y ella de vueltas y vueltas y le hablaba a mi abuelita. Entonces mi abuelita le dijo, ¿usted qué quiere? Entonces dijo, me regala un poquito, pero por ahí, como Añita le dijo, me regala un poquito de sal. Entonces ahí la cogieron que era una vecina, que era bruja. Esa historia es buena porque era lo que yo estaba llegando, a lo que iba a llegar. La tradición lo dice. Desde esa época, ¿en qué año fue eso más o menos? No, ahí sí no me acuerdo. Pero yo me acuerdo usted tenía, cosas. ¿cuántos años tenía? Yo tenía, para unos 8 años. Bueno, pongámosle que eso ocurrió hace 80 años. Y hoy está dentro de las, digamos, estrategias para usted atrapar una bruja. Y que la gente desconoce. ¿Por qué? Porque se ha ido perdiendo la tradición. Pues sí, pero que las hay, todavía sí, uno encuentra las abuelas que le dicen, mijo, haga esto. La sal. Eso es lo mejor. Es lo mejor. Entonces usted le grita a la bruja, mañana venga por venís sal. por un poquito de sal y ya aparece al otro día. Al otro día aparece una señora pidiendo sal. Sí. Y ahí te das cuenta quién es la bruja. Y por lo sí. general eso sí, termina siendo vecinas. Por envidia, quién sabe por qué será. Sí, no. O que le gusta a alguna persona de la casa. Eso es lo que más dicen. El otro día. Y que sienten ese peso acá encima. Esa es otra de las señales. Que sienten ese peso. Que digamos eso que es una bruja. Sí. El otro día precisamente estábamos atendiendo un caso sobre eso en el municipio de Obando, que es cercano donde estamos. Y hemos llegado allí al sitio y entonces supuestamente la bruja estaba en el árbol. Y lo que hacía era pasarse de árbol a árbol. Y nos tocó evidenciar eso, pues un caso real 100% que yo mismo lo viví. Y esta mujer saltaba de una rama a otra como si fuese, no sé, un felino. Y gritaba cosas que yo no Se ríe muy feo. Sí, también, ¿no? La risa es otra cosa que lo vi. Que yo cuento lo que vi, ¿cierto? Cosas que realmente vi. Estaba muy recién casada cuando estábamos viviendo en, ¿cómo es que se llama? En Florida Valle. Y al frente vivía una señora que era amiguita mía, pero el esposo era como muy mujeriego y la trataba muy mal a ella, bueno. Y resulta que un día salí a la ventana cuando vi una cosa ya grande en el techo, pero era más grande que un gallinazo, bueno. Y el esposo amanecía todos los días chupado. Él amanecía chupado. Cuando le digo ya el otro día, ay, mira que anoche había un animal arriba. Me dijo, yo sentí algo que se sentó como pesado. Entonces lo perseguía al señor, la bruja. Y entonces yo, siguiendo con el relato de lo que le contaba, esta mujer se movía de árbol en árbol. Ellas se mueven así. Sí, digamos que tenía una agilidad impresionante. Entonces llegó una señora, yo le pongo unos 92 años, una viejita ella, muy querida además, y le gritó las palabras que usted, por eso a mí ahorita hace un momento cuando usted lo dijo, la cogí. Le gritó las palabras que usted dijo sobre la sal. Mañana venís por sal. Sí, mañana venís por la sal. Y efectivamente era una vecina.
¿Sabe qué es lo más curioso de esto? Cuando la vecina llega, toca la puerta y le dice a la señora, ay... Pero ellas son tímidas, les da pena. Y le dice, doña Carmen, usted me regala por favor un poquito de sal. Ellos automáticamente la cogieron. Uh-huh. Pero esta señora tenía unos 80 años, 70 y cerca de los 80 años. ¿La bruja? Sí. Sí, es que son la mayor parte de señoras de edad. La pregunta es, doña Edith, la agilidad que tenía es porque yo lo vi moviéndose de una rama a otra, así sí. como si fuese, le digo, como si fuese un gato o si fuese un leopardo en el árbol. Se movía con mucha agilidad y gritaba unas cosas que yo no lograba entender. Supongo que eso es un idioma o bueno, no sé. Y luego al otro día, yo no vi la señora, pero nos cuenta pues la persona que visitamos. Y entonces llega y me dice precisamente eso, que era una señora de unos casi 80 años. ¿Cómo se mueve una señora de casi 80 años entre esas ramas así? Pues como dicen que ellos leen un libro como malo, una magia mala, yo no sé. Eso es lo que me han contado, ¿no? Lo importante es que entonces ingresan a la casa de ella, que estaba a unas 3 casas de donde fue a pedir la sal. Y en su habitación tenía una vela, la foto del esposo de ella y la foto del hijo o hijastro es que era, al revés. Al revés. Los ponen con... Los tenía al revés y con una vela ahí. Y había una especie de envueltico y unos pelos en él, amarrados. Tenía todo eso ahí. Y se la llevaron. Las autoridades, digamos que tenía acceso a la privacidad. A ella la terminaron soltando. Porque eso pues no es una denuncia formal. No te está haciendo daño y no tienes cómo demostrar que te está haciendo daño, ¿cierto? Sí. Porque la policía se la llevó en el momento, pero a las horas tuvieron que dejarla en libertad. Claro. ¿Usted qué denuncia ahí? No denuncia nada. Nada. Pero digamos que puede ser riesgoso en el lapso del tiempo, porque algo estaba haciendo. Es una brujería. Entonces, ¿la persona qué puede suceder con la persona? Le empieza a ir mal en la vida, en los negocios, en el trabajo. Sí. No sé, el tema de los amarres. Bueno, toda la cantidad de todas esas cosas, que todas esas cosas son malas. Que la brujería puede abarcar. La señora pudo haber estado haciéndolo y uno no puede hacer denuncias de ningún tipo porque no hay nada que denunciar. Claro. Pero así lograron descubrir a la bruja. Por lo menos usted ya tiene, digamos, una herramienta para luchar contra esa persona. Sí. Hay magia negra y hay magia blanca. Y por eso se dice, nunca cuando le pidan a uno sal, una vecina, regálele para que le compre la sal, pero no regalar, porque eso es malo. No sabe. Vea, la mamá de él tenía 14 años. Estábamos viendo a Ana Chocó. Y resulta que a ella le hicieron un maleficio. Eso también es, yo creo en eso. Claro. Entonces, ella era toda hora, mamá, acompáñeme a la cocina, a camine, bueno. Y ella decía que ella sentía que la chuzaban el cuerpo. Ay, tengo unos chuzones. Y resulta que nosotros teníamos ahí, que era muy allegado el doctor Alirio. Y le dije, doctor Alirio, ¿por qué no sube a la casa? Me da el favor, que mira que Sandra tiene, digo, algo. Entonces, bueno, más tarde subo. Así fue, nos sentamos a conversar y él la chequeó y todo. Dijo, el corazón está muy acelerado, porque eran unos nervios horribles. Entonces, como mi esposo era como tan tosco, él dijo, ay, estos médicos que van a saber, ellos no saben nada, váyase con ella para Cartago. A ver que la vea un médico, a ver, ¿sabe que este Alirio ya no sabe? Bueno, y me vine con ella. Resulta que llegué a la casa de mi mamá, acá a Cartago, entonces me dice mi mamá, me dijo, ¿y eso qué le pasó a mami? Le dije, no, que vengo con esta muchacha que está enferma, que siente unas chuzones en el cuerpo y unos nervios que ya no puede estar sola. Dijo, tan raro. Entonces dijo, ¿por qué no va donde una gregoriana que estaba en ese tiempo por acá por el batallón? La señora María, muy buena. Vaya allá. Entonces una hermana mía me acompañó. Nosotros nos quedamos en la sala y ella se fue con ella por allá para una pieza, pero muy al fondo. Y la hermana mía cruzó las piernas, dijo, ¿alguien tiene las piernas cruzadas, por favor? Entonces la hermana mía le dio susto, ay, qué miedo. Le dije yo, no tenga miedo, que
es nada malo, bueno. Cuando vi que ella dijo, uy, siempre hay gente muy, muy mala. Qué pesar de esta niña, porque ella estaba muy joven, lo que le hicieron. Entonces yo fui y le dije, ¿qué le pasa a ella, a Sandra? Me dijo, le están haciendo un hechizo pero horrible. Hicieron una muñeca, así como ella, entonces, y la enterraron. Y la sacaban y entonces esos chuzones de ella era que la chuzaban. Entiendo. Esos chuzones. Entonces me dijo, le dije, usted no puede decirme, yo no, porque yo no soy mujer de escándalo ni de nada, pero me puede decir para uno saber quién. Me dijo, más adelante le digo, cuando ya se cure. Y así fue. Entonces me dijo, vea, vaya a la galería, compre estas ramas, esto. Y le hace unos baños y le da algo, me mandó una cosita para que tomara. Y así fue. La muchacha le quitó todo eso. Con eso tuvo. Al tiempo volví, que ya estaba buena, dándole las gracias y todo. Entonces ella ya me dijo, vea, es una persona, analice esta persona. Es así. Y me puse a pensar. Ya sé quién es. Era una suegra. Ella tenía en ese tiempo un novio, entonces era la suegra que le estaba haciendo de mal. Hay gente mala. Y hay gente muy mala, y yo creo en todas esas cosas porque las he vivido. Para mí no, pues a mí no me han hecho eso, gracias a Dios, pero me lo hicieron a esta muchacha. Y ella se alivió lo que le mandó, y después Alirio me dijo, ¿usted siempre fue a Cartago? Le dije, sí, Mario me mandó, pero yo me fui para otra parte. ¿Y qué tenía? Le conté, y me dijo, claro que hay gente muy mala, fue lo que me dijo. Hay gente mala que hacen cosas. La brujería, no sé, llamémoslo como... Sí, eso es brujería. Pero, por ejemplo, cuando un niño... La gente no cree en esto. Ah, es del ojo. El ojo. Ah, eso es otra cosa. Eso no lo creen los médicos. En el ojo de los pequeños no creen ni los médicos. Pero yo sí conozco un caso, porque este caso es personal. El médico nos dice, llévenla donde esta señora. Uh-huh. Un médico. Uh-huh. Esto es un caso personal, ¿no? Es lo único que yo considero que ella tiene. Ya hemos tratado médicamente todo lo posible. Yo no creía en eso en ese tiempo. Y la llevo. Y la señora empezó a medirle los pies. Y claro, los pies no tenían la misma tamaño, ¿cierto? No, la pequeña tiene ojo. Fue lo que dijo. Bueno, uno escéptico y no sé qué, y le hizo unos tratamientos y unas cosas, y fue lo único que la curó. Pero yo la llevé donde los médicos especialistas. No, yo no lo conoce. Yo no conoce, porque a mí casi todos, el único que no fue ojeado fue este. Pero del resto, las hijas mías, los nietos, todos fueron ojeados. Y yo ya sabía que era eso, y ya al ratico ya estaban comiendo bien y ya aliviados. Pero eso hay que creerlo. ¿Qué hacen estas personas? ¿Son brujas? Yo no, ahí sí no he podido yo saber si serán brujas o qué. ¿Pero qué hacen ellas? Pues ellas le rezan el estómago, y cuando son bebecitos los paran así de las piernitas y le dan 3 palmadas y ellos lloran, y ahí es que botan el ojo. Ya uno los lleva para la casa y ya come, ya toma su tetero. Y por lo general, ¿por qué se ojean? Pues dicen que hay vistas que son muy fuertes. Hay personas que tienen demasiada energía en las vistas, y entonces miran, puede ser un gusano y es que lo matan, o un pajarito lo mata. Entonces ojean. Hay veces cuando la gente es como, ¿qué le dijera? Como oculta, dice, no, yo no, voltean la cara para no ver a algún niño, porque saben que tiene vista mala, fuerte, que es mucha energía. ¿Usted no ha visto que hay gente que uno lo mira y es como un fastidio, como que los ojos tan vidriosos, como yo no sé, como maluquitos? Por lo general porque cuando yo lo cuento desde la experiencia propia, entramos a este sitio, era un sitio de una persona que se notaba que hacía, no sé, brujería. Brujerías. Pues tenía cosas, matas, tenía elementos propios de eso.
La señora, evidentemente, me imagino que una de sus funciones dentro del término brujería, no sé si negra, no sé si blanca, brujería, con sus herramientas y todo lo demás, entre sus opciones era curar el ojo. De curar el ojo. Pero también es una persona que además empezó a, digamos, decirnos y contarnos un poquito de que hacía amarres y ese tipo de cosas. Que ese de los amarres es verdad. Sí, claro. Hay mujeres que se enamoran de un hombre y les hacen maldades. Los ponen con la cabeza para abajo, una foto. Pero es que dicen que están mal dar fotos porque con eso le hacen trabajos. Así es. Doña Edith, pues muy contento de que nos haya dedicado un poco de su tiempo. Con mucho gusto. Y nos haya relatado estas historias. Sobre todo porque en esta Semana Santa uno encuentra, digamos, mucha actividad religiosa y paranormal. Para eso. Y aquí con sus relatos, por eso yo lo decía hace un momento, queríamos tener a una persona que tuviera la experiencia. Usted con 85 años creo que tiene y califica para esa experiencia de contar las verdaderas historias. No esas historias que se inventan. Todavía lúcida, que las puedo creer. Me acuerdo de todo eso. De mi infancia. Me imagino a sus nietos sentados escuchando cada una de sus historias, encantados escuchando eso, porque uno a los abuelos cuentan cantidad de cosas. Tan bueno. Y uno escucha esas historias y por eso queríamos que usted nos relatara un poco sobre esas historias acá. El tema principal de las ánimas, obviamente ahora que en Semana Santa se incrementan los rezos a diferentes, digamos, espiritualidades o a diferentes espíritus, a diferentes entidades, entre esas pues lo que son el Dios, Jesús y lo demás, pero también a las ánimas, porque las ánimas del purgatorio son muy importantes en todos los procesos de protección. Lo protegen a uno mucho. Doña Edith, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, ha sido un placer. Doña Edith, en nuestro podcast del Rincón del Miedo 666, soy Julio Polo y los invito a que nos sigan en TikTok, en YouTube, suscríbase a nuestro canal porque vamos a traer historias paranormales, porque vamos a traer casos de misterio, porque vamos a visitar lugares para ustedes, para que conozcan un poco de la vida paranormal, de esto que es un mundo completo, donde encuentran cantidad de, digamos, situaciones en las que las personas no creen, pero que al ver nuestros espacios y sobre todo al ver nuestros videos, nuestros podcasts, nuestros invitados, se van a dar cuenta de que el otro lado sí existe. Gracias y feliz noche para todos.